¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil donde documentamos hechos de la vida pública para que tengamos más elementos informativos para hacer un juicio razonable de la forma como nos afecta y de las consecuencias que estos hechos tienen. Escuche usted bien, estamos exactamente a cuatro días de las históricas elecciones para la renovación del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, no es exagerado que le demos una revisadita a las boletas que nos serán entregadas en las urnas el próximo domingo. Son 6 boletas las que vamos a recibir y no está por demás que una vez más revisemos las características que tiene cada una de esas 6 boletas para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer. Y otro asunto muy importante, no todas las boletas van a tener la misma cantidad de candidatos. No en todas las boletas se va a votar por la misma cantidad, sobre todo de magistrados de circuito y de jueces de distrito. Hay 3 boletas que recibirán los ciudadanos en todo el país y en las cuales se votará en todo el país. Pero hay otras 3 boletas, las boletas para elegir magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral, que van a ser muy diferentes en 5 regiones del país, y las boletas para magistrados de circuito y para jueces de distrito serán muy específicas para cada una de las 32 entidades del país. Por lo tanto, cuando hablamos de cantidades muy importantes de candidatos, no hay por qué espantarse por anticipado, porque finalmente en los estados donde va a haber más elección, donde va a haber una elección mayor de magistrados de circuito, por ejemplo, como la Ciudad de México, donde va a haber una elección de 104 magistrados de circuito y se van a elegir 64 jueces de distrito, no hay por qué espantarse tomando en consideración que la Ciudad de México se dividió en 11 distritos judiciales electorales y el máximo de magistrados que tendrán que elegirse en cada uno de estos distritos judiciales son 10 magistrados de circuito, y en el caso de los jueces de distrito en la capital, donde más jueces se van a elegir, en cada uno de los 11 distritos judiciales electorales en los que se dividió la Ciudad de México, se va a votar por un máximo de 6 nuevos jueces de distrito. Es el único caso excepcional donde las boletas van a ir un poco más cargadas, pero en el resto de los estados de la República, las boletas tendrán mucho menos candidatos de los que inicialmente se calculaba, por lo que ya le había comentado en programas anteriores. El Poder Legislativo propuso sus candidatos completos, el Poder Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República, hizo también su tarea, pero el Poder Judicial de la Federación, el Comité de Evaluación del Tribunal, del Poder Judicial de la Federación, que dependía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no completó su tarea, dejó el trabajo a medias porque la ministra Norma Piña metió mano negra en el proceso, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó al Senado que completara ese proceso de valoración y postulara a los candidatos que inicialmente ya había estado revisando el Poder Judicial. Pero eso hizo que en algunos casos no se completara el máximo de candidatos que inicialmente se estimó que tendría que haber en cada boleta. Por lo tanto, en muchos casos hay menos candidatos de los que se esperaban inicialmente, y a 4 días de los comicios es muy importante que los ciudadanos tengan claro cuáles son las características de las 6 boletas que cambiarán el rumbo de la historia del Poder Judicial de la Federación cuando se vote por ministros de la Suprema Corte, por magistrados electorales, magistrados de circuito y jueces de distrito ya este domingo próximo, 1 de junio del 2025. Estamos exactamente a 4 días de esa elección histórica. Con excepción de la Ciudad de México, como le decía a usted, y en particular en lo que se refiere a las votaciones para magistrados de circuito y jueces de distrito, donde en algunos casos serán más numerosas las listas de candidatos, en el resto de las 32 entidades del país serán razonablemente manejables las opciones de aspirantes que los ciudadanos encontrarán en cada una de las 6 boletas que serán puestas en sus manos. Las boletas para ministros de la Suprema Corte,
para magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y para la elección de 2 magistrados para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esos casos, el número de candidatos y sus nombres serán exactamente los mismos que aparezcan en las boletas de todo el país. Los nombres y el número de candidatos que aparecerán en las boletas cambiarán en lo que corresponde a las elecciones de magistrados electorales para las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como para magistrados de circuito y jueces de distrito. Por lo tanto, vamos a darle una revisadita a las boletas para elegir a 5 ministras y 4 ministros, así 5 ministras mujeres y 4 ministros varones, que integrarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del lunes 1 de septiembre del 2025. Estas boletas para elegir ministros tendrán las mismas características en los 32 circuitos judiciales del país, que equivalen a las 32 entidades federativas de la República. Tenga bien claro eso. Cada circuito judicial del país corresponde a una entidad federativa del país. La boleta con la cual podrán votar los ciudadanos del primer circuito judicial correspondiente a la Ciudad de México tendrá un total de 64 candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los cuales 33 son mujeres y 31 son hombres. Pero esos mismos candidatos van a aparecer en las boletas de todos los estados de la República. 64 candidatos a ministros, 33 mujeres y 31 hombres. Antes de cada nombre, como ya lo hemos dicho, aparecen las iniciales del poder de la Unión que los postuló. PE es Poder Ejecutivo, PL es Poder Legislativo, PJ es Poder Judicial y las 2 iniciales EF significan que el candidato que aparece en la boleta ya está en funciones en el Poder Judicial y aspira a permanecer en el cargo si el voto de los ciudadanos le respaldan. Y cuando decimos que EF significa que el candidato que aparece en la boleta ya está en funciones, nos referimos a que puede haber candidatos en funciones que aparezcan como candidatos a ministros de la Corte, como candidatos a magistrados y como candidatos a jueces de distrito. En la parte superior de la lista, en la parte superior izquierda de la lista, en donde aparecen únicamente candidatas mujeres, hay 5 cuadros en blanco, en los cuales los ciudadanos deberán poner los números de las 5 candidatas que escojan para ministras de la Suprema Corte. Y en la parte superior de la lista que está a la derecha, donde solamente hay nombres de varones, hay 4 cuadros en blanco en los cuales los ciudadanos deberán poner los números de los candidatos elegidos. Veamos en la siguiente diapositiva la boleta que corresponde al 28º circuito judicial, 28º circuito judicial. El 28º circuito judicial es el estado de Tlaxcala. Ahí vemos en esta boleta, primero vamos a ver, la boleta del primer circuito judicial de la Ciudad de México. El primer circuito judicial de la Ciudad de México, vemos la boleta para la elección de ministros. Esta es la diapositiva 6. Aquí vemos que del lado izquierdo está la lista de 33 candidatas mujeres. Del lado derecho están las listas de 31 candidatos hombres. Arriba, en la parte izquierda, en la lista de la izquierda, hay 5 cuadritos en blanco. En esos cuadritos en blanco usted va a poner los números que correspondan a 5 candidatas mujeres que aspiran a ser ministras de la Corte. Y en los 4 cuadritos que están sobre la lista de la derecha, donde solamente hay hombres, ahí pondrá usted 4 números que correspondan a los 4 candidatos que usted escoja para que sean los futuros ministros de la Suprema Corte. Como usted puede ver, en este caso no hay mucho que explorar, son simplemente 2 listas muy concretas. Seguramente usted tendrá ya algunos de sus favoritos.
sabemos que hay 3 ministras, por lo menos 3 ministras que pretenden repetir como ministras de la Corte, pero también hay buenos candidatos tanto entre las mujeres como entre los varones. Esta boleta que estamos viendo en la pantalla corresponde al primer circuito judicial de la Ciudad de México y es la boleta para la elección de ministros de la Suprema Corte. Pero si nos vamos a la siguiente boleta de la diapositiva número 7, veremos que es exactamente igual. La diapositiva número 7 tiene la boleta que corresponde al 28º circuito judicial, que corresponde al estado de Tlaxcala. Y es la misma boleta para la elección de ministros que acabamos de ver que se va a usar en la Ciudad de México. Entonces, en todos los estados de la República, la boleta para elegir ministros de la Suprema Corte será exactamente igual como la que está viendo usted en pantalla. En este caso vemos la que usarán los ciudadanos de Tlaxcala, que es igual a la que van a usar los ciudadanos de la Ciudad de México y de cualquier otro estado de la República. Para el Tribunal de Disciplina Judicial, en la boleta correspondiente al segundo circuito judicial del Estado de México, para la elección de 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, aparecen los nombres de 38 personas. Esto lo vemos en la diapositiva número 9. En esta diapositiva número 9 vemos la boleta que se va a usar para votar para magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Vemos que esta boleta, si usted pone atención, verá que en la parte superior izquierda dice Estado de México. Esta boleta corresponde exactamente al segundo circuito judicial del Estado de México. Es la boleta para la elección de 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. En la boleta aparecen 38 nombres, son los únicos que van a aparecer. 38 nombres, 20 mujeres candidatas y 18 varones candidatos. Se votará por 3 mujeres y 2 varones. Los números que correspondan a los candidatos seleccionados deberán escribirse en la parte superior de cada lista de candidatos. Si usted observa, hay 3 cuadros en blanco arriba de la lista de mujeres que está a la izquierda de la boleta. Ahí tendremos que poner 3 números que correspondan a 3 mujeres que nos parezcan apropiadas para ser magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial. Y encima de la lista de la derecha, que es una lista en la que vienen incluidos solamente 18 varones, ahí tendremos que escoger a dos señores. Los 2 números que correspondan a esos candidatos que escogimos los ponemos en los 2 cuadritos de la parte superior. Estamos viendo la boleta que corresponde al segundo circuito judicial del Estado de México, pero en la diapositiva número 10, que es la que sigue, vemos exactamente la misma boleta para votar para magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, aunque esta boleta corresponde, si usted ve en la parte superior, al Estado de Colima. Colima es el 32º circuito judicial, el circuito judicial número 32 de la República. Son exactamente los mismos candidatos, son exactamente 20 mujeres y 18 varones, y también en Colima la gente tendrá que elegir 3 mujeres y 3 hombres y poner los números de esos candidatos en los 3 cuadritos de la parte superior izquierda y en los 2 cuadritos de la parte superior derecha. Escogí 2 estados diferentes, en este caso el Estado de México y el Estado de Colima, para que todos podamos ver que en cualquiera de las 32 entidades del país, las boletas para votar por magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán exactamente las mismas. En los 2 casos que hemos visto, la elección de ministros de la Corte y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las boletas serán igualitas en toda la República. Ahora vamos al caso de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Usted sabe que en la Sala Superior del Tribunal Electoral debe de haber 7 magistrados. 2 magistrados se jubilaron en el año 2023. Bueno, no se jubilaron, cumplieron su periodo para el que habían sido designados en el año 2023 y el Senado no nombró a los que tenían que relevarlos.
Esos 2 lugares que están disponibles son los que vamos a elegir el próximo domingo. 2 magistrados para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta Sala Superior tiene jurisdicción en toda la República. Por esa razón, es la tercera boleta que vamos a utilizar y que va a ser igualita en todos los estados del país. En la diapositiva número 12 vemos la boleta que corresponde al tercer circuito judicial, que es el circuito judicial del estado de Jalisco. Ahí vemos, para que vea que no todo viene tan cargado, en esta boleta para elegir 2 magistrados para la sala superior, en la lista de mujeres nada más hay 6 mujeres, 6 mujeres para una posición en la sala superior. Y en la parte derecha vemos la lista de varones y nada más hay 9 candidatos hombres para buscar una posición en la sala superior. Es decir, el ciudadano cuando revise la lista tendrá que escoger el número de una candidata mujer y ponerlo arriba, será del 1 al 6, y en el caso de los varones del 7 al 15 tendrá que escoger un número, un candidato, y para escribirlo en la parte superior derecha. Esta es la boleta de la tercera circunscripción del tercer circuito judicial que corresponde a Jalisco, pero en la diapositiva número 13, que es la siguiente, vemos la misma boleta, pero en este caso correspondiente al 26º circuito judicial que corresponde a Baja California Sur. 2 boletas igualitas. ¿Por qué? Porque en todo el país vamos a votar por los mismos candidatos a magistrados de la sala superior. Espero que haya quedado claro hasta aquí que estas son las 3 boletas que serán iguales en toda la República. Vamos a votar por los mismos candidatos en todo el país y bueno, pues será indistinto la preferencia de la gente en cada uno de los casos. Ahora vamos al caso de las 3 restantes boletas que ya no serán boletas de una elección nacional. Vemos, por ejemplo, el total de candidatos para cada sala regional. Usted sabe que hay 5 salas regionales del Poder Judicial de la Federación que tienen sus sedes en Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México y Toluca. La primera circunscripción electoral tiene 8 estados que son atendidos por la Sala Regional Guadalajara. La segunda circunscripción electoral tiene 7 estados y es jurisdicción de la Sala Regional Monterrey. La tercera circunscripción con 7 estados es atendida por la Sala Regional Jalapa. La cuarta circunscripción con 6 entidades corresponde a la Sala Regional Ciudad de México y la quinta circunscripción electoral con 4 entidades es territorio jurisdiccional de la Sala Regional Toluca. Por lo tanto, los ciudadanos de la República solamente podrán votar por los candidatos a magistrados electorales de la sala regional que le corresponda. El total de candidatos, también aquí es muy interesante que lo veamos, el total de candidatos para cada sala regional varía entre 17 y 19, un mínimo de 17 y un máximo de 19 aspirantes. Por ejemplo, fíjese usted, en la diapositiva número 16, vemos la boleta que corresponde al 31º Circuito Judicial de Campeche. El Circuito Judicial número 31 corresponde a Campeche. Aquí vamos a elegir 3 magistrados de la Sala Regional Jalapa. ¿Por qué? Porque Campeche está en la tercera circunscripción electoral sobre la cual tiene jurisdicción la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral. Y vea usted, el número de candidatos es muy manejable. Estamos viendo que de 11 candidatas mujeres para la Sala Regional Jalapa, vamos a escoger 2 y poner los números en la parte superior izquierda. Bueno, quienes vivan en esa circunscripción electoral. Y para varones hay para esta Sala Regional de Jalapa, del 31º Circuito Judicial, hay solamente 8 candidatos varones, de los cuales los electores tendrán que escoger uno
1 en esta tercera circunscripción. Y para que no haya dudas sobre el asunto de la circunscripción y la región a la que corresponde el 31º circuito judicial, vemos en la diapositiva 17 cómo está integrada en particular esta tercera circunscripción electoral de la Sala Regional Jalapa. En esta diapositiva 17 vemos que Campeche, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo son los 7 estados que integran la tercera circunscripción electoral. Por lo tanto, la gente que vive en alguno de estos 7 estados tendrá que utilizar la boleta que acabamos de ver del 31º circuito judicial. Pero, para poner otro ejemplo, nos vamos a la diapositiva 18, que corresponde al 30º circuito judicial de Aguascalientes. Dicho de otra forma, el circuito judicial número 30 corresponde a Aguascalientes. Ahí también se van a elegir 3 magistrados electorales, pero para la Sala Regional Monterrey, porque Aguascalientes está en la segunda circunscripción electoral del país. Y ahí vemos también que hay 10 candidatas mujeres, de las cuales los ciudadanos escogerán a 2 para que sean las nuevas magistradas de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral. Y a la derecha vemos que hay 9 candidatos hombres, de los cuales el ciudadano escogerá 1 para integrar los 3 magistrados que habrá en la Sala Regional Monterrey a partir del 1 de septiembre. Y para aclarar a las personas que nos escuchan y nos ven, ¿qué estados están incluidos en esta segunda circunscripción electoral? Vemos en la diapositiva 19 que esta segunda circunscripción electoral está integrada por 7 estados que sobre los que tiene jurisdicción la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral, y son Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Entonces está muy claro ahí quiénes, los ciudadanos de qué estados podrán votar por los magistrados de la Sala Regional de Monterrey. Y rapidito, por si alguien de otro estado está preguntando, la primera circunscripción electoral, la gente de la primera circunscripción electoral es la gente que vive en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. La gente que vive en la cuarta circunscripción electoral es la que vive en Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Guerrero, y quienes viven en la quinta circunscripción electoral son quienes radican en Estado de México, Michoacán, Querétaro y Colima. Toda la gente que vive en cada una de esas regiones va a votar por 3 magistrados electorales diferentes. Y como le decía en un principio, lo vimos en las diapositivas, el mínimo de candidatos que hay para cada una de estas 5 circunscripciones electorales es de 17 y el máximo de 19. Es decir, es muy manejable que usted pueda revisar las candidaturas y darse una idea de cuáles son los mejores perfiles. Ahora vamos al asunto de los magistrados de circuito. Cada circuito judicial es un estado de la República. Así procéselo usted. Cada circuito judicial es un estado de la República. Y si hay 32 estados de la República, hay 32 circuitos judiciales. Y aquí sí hay una diferencia muy importante. En cada estado de la República hay un número diferente de jueces de distrito o de juzgados de distrito. Por lo tanto, no se elige la misma cantidad de magistrados de circuito y de jueces de distrito en todos los estados. Hay estados muy pequeños como Campeche, como Tlaxcala, como Colima, donde se va a votar por muy pocos magistrados de circuito y jueces de distrito. Y hay otros estados muy grandes como la Ciudad de México o como Estado de México y Jalisco, donde se va a elegir una cantidad mayor. Pero en el resto de los estados es razonablemente manejable. Hay estados de la República que, por ser más grandes y poblados, fueron divididos en varios distritos judiciales, como ya se lo explicábamos, como el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México se dividió en 11 circuitos judiciales electorales, y cada circuito judicial electoral, cada distrito judicial electoral de los 11 en los que se dividió la Ciudad de México, pues le van a repartir
los 104 magistrados, por lo tanto, cuando mucho habrá 10 magistrados nuevos electos en cada distrito judicial electoral de la Ciudad de México. Es el único caso donde la elección puede ser un poquito más detallada y minuciosa para los ciudadanos. En el resto, todo parece mucho más simple. Y mire usted, nos vamos a la diapositiva 22. En esta diapositiva 22 vemos que en el primer circuito judicial de la Ciudad de México, en la sección electoral 1350, se votará por 8 magistrados de circuito, solo 8 magistrados de circuito, de los 104 por los que se votará en la Ciudad de México, en este primer circuito judicial de la Ciudad de México, en lo que corresponde, por ejemplo, a la sección electoral 1350, que es parte del séptimo distrito judicial electoral de la Ciudad de México. Allá hay 11 distritos judiciales electorales. En el séptimo distrito judicial electoral de la Ciudad de México, vea usted, solamente se va a votar por un total de 8 magistrados, para lo cual habrá 21 candidatas mujeres y 27 candidatos hombres. Vea usted en la parte superior de las dos listas. En este circuito judicial de la Ciudad de México, en lo que corresponde al séptimo distrito judicial electoral, la gente que viva en ese séptimo distrito judicial electoral nada más va a elegir 4 magistrados, 4 magistradas mujeres y 4 magistrados hombres. Esto es en la Ciudad de México. Si nos vamos a la diapositiva número 23, vemos también, por ejemplo, que en lo que corresponde al distrito judicial electoral número 1, este circuito judicial número 21 corresponde al estado de Campeche. En el estado de Campeche, en el circuito judicial número 21, solamente se va a votar por 9 candidatos a magistrados, 6 mujeres y 3 varones. Y vea usted las listas. En el estado de Campeche, solamente hay 9 candidatos a magistrados. Hay 6 candidatas mujeres, de las cuales saldrán electas 2 magistradas, y hay solamente 3 candidatos hombres, de los cuales 2 de los 3 serán magistrados en el estado de Campeche. Como usted puede ver, hay una diferencia notable entre la elección de magistrados en Campeche y la elección de magistrados en cada uno de los 11 distritos judiciales electorales de la Ciudad de México. Vámonos ahora a los jueces de distrito. Vamos a la diapositiva número 25. Aquí vemos que en la boleta para votar por jueces de distrito, en el distrito judicial electoral número 4, que corresponde a Jalisco, Jalisco es el tercer circuito judicial de la República, tercer circuito judicial, y la boleta que vemos en pantalla corresponde al distrito judicial electoral número 4. Jalisco fue dividido en 4 distritos judiciales electorales, entre los cuales se va a repartir la elección de 26 magistrados de circuito. Bueno, en esta boleta que corresponde al distrito judicial electoral número 4 de Jalisco, se va a votar por 4 magistradas de circuito mujeres y 4 magistrados de circuito varones. Pero vea usted la lista. Hay solamente 19 candidatos en esta boleta, de los cuales 6 son candidatas mujeres y 4 van a ser electas magistradas. Y a la derecha vemos que hay una lista de 13 hombres, de los cuales 4 de 13 van a ser electos nuevos jueces de distrito, 9 jueces de distrito a la derecha y 4 juezas de distrito a la izquierda, de un total de 6 candidatas mujeres y 13 candidatos hombres en el estado de Jalisco, donde en total se van a elegir 28 jueces de distrito, pero repartidos entre 4 distritos judiciales electorales, lo que hace mucho más ligera y menos complicada la elección para la gente que vive en Jalisco. Y en la última diapositiva, la número 26, vemos que en la boleta para votar por jueces de distrito en el circuito judicial número 32 de Colima, solamente habrá 10 candidatos en la boleta, 4 candidatas mujeres y 6 candidatos hombres. Ahí se van a elegir entre 4 candidatas mujeres, van a salir electas 2 nuevas jueces de distrito
Y entre 6 candidatos hombres se van a elegir 3 jueces de distrito. También va a ser una elección mucho más sencilla en este caso. Como usted podrá ver, la diferencia entre estados y elección de magistrados y jueces varía mucho y solamente parece complicada en el caso particular de la Ciudad de México. Pero lo importante es que viéramos con más claridad, ya con los candidatos que oficialmente van a estar en la boleta, cómo se tendrá que votar el próximo domingo en todo el país. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Por aquí nos encontramos mañana. Mientras tanto, buenas noches y descansen.